La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Total que a estas alturas vemos que ya realmente la ideología, el planteamiento, la imagen objetivo de la Revolución Mexicana ya no está realmente en el escenario ni en el imaginario colectivo. Y lo demuestra el hecho de que hoy realmente es algo hedonista, ¿verdad? Algo de secundario, la conmemoración o aniversario de la Revolución Mexicana, ¿no? Que ya es algo que se le deja para los escolares, una cosa indigna realmente esa conmemoración, y realmente lo que se hace es que sea parte de un fin de semana largo. A eso tan patético hemos llegado, y que efectivamente lo que hace es incrementar el afán del consumismo, ¿no? Pero no la conmemoración digna del más importante proceso político-social del siglo XX mexicano, ¿no? Sobre la importante cuestión de las causas y antecedentes de la Revolución Mexicana, es obvio que efectivamente después de más de un siglo es una circunstancia muy diferente, pero lo que primero podemos constatar es que es el proceso político-social más significativo del siglo XX, y es uno de los afanes de reflexión, de lectura, de investigación de mucha gente. La primera causa fundamental de la Revolución Mexicana en general es que el gran telón de fondo fue un frenético desarrollo del capitalismo mundial. Es la segunda edad de oro del capitalismo mundial. Ya de una manera más específica, una de las causas fundamentales de la Revolución Mexicana fue la expropiación de tierras, un proceso terrible, ¿verdad? Y por el otro lado, la conformación de una frontera que era una frontera móvil, heroica, sangrienta, a una frontera ya propiamente integrada a Estados Unidos. Ahí tuvo un papel muy importante el ferrocarril, la inversión extranjera directa, y un elemento que por primera vez Friedrich Katz le puso una importancia muy grande: la rivalidad entre Europa y Estados Unidos, que jugó a favor, por cierto, de una fracción, al final la vencedora, de la Revolución Mexicana. México está ahí. Y yo quiero mencionar un dato: era el tercer productor mundial de petróleo. Cuando viene la crisis económica mundial, 1905, luego vienen 3 años decisivos de sequía y una crisis económica profunda y una recesión acá en México, la hora está dada ya para la Revolución Mexicana, ¿no? Sin embargo, no basta que haya una coyuntura mundial favorable a la ruptura. También, como lo demostró también Friedrich Katz en su excelente biografía sobre Pancho Villa, debe de haber un descontento generalizado en la población. Debe de haber una amplia politización del pueblo, es decir, en una coyuntura revolucionaria, primero como asonada, luego después como gran rebelión y al final como verdadera revolución nacional, tiene que haber una amplia politización de sectores cada vez más amplios, algo que parecía impensable. También se requiere una especie de sensación de que el gobierno es ilegítimo, y eso a partir de finales de la primera década del siglo XX se da, y no basta. Se requiere también, y se ve efectivamente a partir de los años 80 del siglo XX, una clara alternativa al régimen, aparte de que se requiere también la clara impresión por parte de la sociedad que el gobierno es débil e indeciso. Realmente sí hay un cuestionamiento importante acerca de la naturaleza del régimen emanado de la Revolución Mexicana, y sobre todo a partir de los años 60-70, cuando el propio régimen emanado de la Revolución se vuelve contra sus mejores hijos, contra sus consentidos, sus apapachados, que son los sectores básicamente de clase media. Pero para entender esto, yo digo que es necesario ir a una profunda revisión, ¿verdad?, de los significados que ha tenido la Revolución Mexicana. A lo largo del siglo XX ha habido realmente una explosión cada vez mayor de estudios, investigaciones, incluso expresiones de imaginación creadora, es decir, poesía, novela, el arte, y hay un amplio espectro de interpretaciones. La que más ha predominado, claro, es la interpretación oficialista, la interpretación tradicional, que nos dice que fue una lucha política por transformaciones económicas sociales, que fue una lucha del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, y que la lucha terminó en 1917, cuando se dio efectivamente la configuración de la llamada Carta Magna, que es el pacto social que nos rige. Con el año de 1968 nosotros ubicamos realmente el fin de la Revolución Mexicana. Ahí se demostró el descontento
¿verdad? No solamente en el campo, no solamente en los trabajadores, sino también en amplios sectores citadinos y sobre todo en la Ciudad de México, los amplios sectores de las clases medias que apoyaban efectivamente al movimiento estudiantil popular, ¿no? Con este movimiento del 68 se demuestra que efectivamente el régimen emanado de la Revolución Mexicana se vuelve contra sus propios hijos. Entonces, ¿cómo basar efectivamente la interpretación de que el régimen emanado de la Revolución Mexicana representa a la sociedad, cuando el mismo régimen, el gobierno, se vuelve efectivamente contra el propio pueblo, ¿no? Y ahí nosotros ubicamos en el año 68, si bien en términos económicos y en términos políticos sociales, el inicio de la crisis estructural de largo plazo del régimen mexicano, ¿no? Emanado precisamente de la Revolución Mexicana. Se agota, por tanto, y esto es muy importante para la interpretación de los significados de la Revolución Mexicana, se agota la interpretación o la llamada historia de bronce oficialista, ¿no? Y lo interesante es que no solamente son mexicanos, o sea, con nacionales, sino también son extranjeros los que rompen con esta visión tradicional. Y yo quiero mencionar aquí a James Cockcroft, a John Womack, ¿verdad? Con la mejor biografía que se haya escrito sobre Zapata es la de John Womack, su libro Zapata y la Revolución Mexicana. El mejor libro que se haya escrito sobre Pancho Villa es obra de un extranjero que amó mucho a México, hasta le dieron la condecoración del Águila Azteca, el gobierno mexicano. Me refiero a Freddy Katz. Alan Knight, que es el que quizá haya escrito el mejor trabajo sobre la Revolución Mexicana en las diferentes regiones del país, en una síntesis grandiosa, parece un fresco impresionista. Bueno, a nivel de la historiografía extranjera, pero también, claro, a nivel de México, aparecen también visiones muy brillantes y desmitificadoras. Me refiero a los libros de Arnaldo Córdoba, Meyer, Adolfo Guili, Héctor Aguilar Camín, ¿por qué no mencionarlo? Ramón Eduardo Ruiz, ¿verdad? Pedro Salmerón, ahí están ellos, ¿verdad? Y por fin, con estas investigaciones de nuevo tipo, aparecen ya no los caudillos, aparecen ya no los personajes que son propios de esta visión oficialista, sino los sujetos sociales. Lo interesante es que efectivamente, sobre los resultados del proceso revolucionario, aquí se imbrican muchas cosas. Por un lado, la sociedad no olvida esa gesta de 10 años, 20 años, de 1910 a 1920, se retoma en los años 30, ¿verdad? Con las reformas estructurales cardenistas. Entonces se nota que efectivamente no está en el olvido ese proceso. Y para eso tendríamos que visualizar en un balance histórico-estructural cuáles fueron los grandes resultados políticos sociales, en un triple balance: el acontecimiento, la coyuntura de mediano plazo y sobre todo, desde nuestro punto de vista, la perspectiva de la larga duración que implica las estructuras, porque México se conforma como tal en un proceso histórico estructural de todo el siglo XX. Y esas estructuras solo se visualizan en la perspectiva de la larga duración. Para entender efectivamente cómo está hoy la imbricación de diferentes ideologías y luchas sociales, tendríamos que plantear que efectivamente el primer resultado de la Revolución Mexicana fue la institucionalización de la fracción triunfante, ¿verdad? Que es la del Grupo Sonora, el caudillismo nacionalista revolucionario del Grupo Sonora, con mecanismos que no son para nada democráticos. Por un lado, el presidencialismo de raíz autoritaria, que viene desde el siglo XIX, que perfecciona Porfirio Díaz, el corporativismo de las masas, sobre todo de los trabajadores y campesinos, y por otra parte la configuración de un partido de Estado que le inaugura Calles, Elías Calles, con la conformación en 1929 del Partido Nacional Revolucionario. Ojo con el nombre, Partido Nacional Revolucionario, porque es la ideología del nacionalismo revolucionario. Ya no es el liberalismo clásico tradicional del siglo XIX, sino que es algo que Jesús Reyes Heroles, el máximo ideólogo que dio el PRI en el siglo XX, le llamó liberalismo social. Entonces, en términos generales, aunque la Revolución Mexicana demostró que todo movimiento político dirigido por la pequeña burguesía al final se sujeta a la gravitación capitalista, de cualquier manera también eso es un elemento muy importante para el desarrollo moderno de la sociedad y para los sectores mayoritarios que la conforman. El problema es que cuando viene ya esa ruptura que decíamos a partir del 68 y sobre todo con la crisis económica del 74-75,
entonces viene también la ruptura de ese régimen emanado de la Revolución Mexicana con la sociedad. En primer lugar, porque no son solo las estructuras en abstracto, sino también los gobiernos los responsables de la debacle y la crisis de largo plazo de los procesos sociales fundamentales, es decir, la salud, la educación, la seguridad, el ejercicio de la soberanía, la regulación del desarrollo, ¿verdad? Todo eso es fundamental para definir al Estado moderno. O sea, en otras palabras, un Estado que funcione adecuadamente requiere un conjunto de elementos macro claves. Por un lado, organización. 2, fortaleza y poderío económico. 3, ley. 4, una ideología que lo legitime. 5, un proyecto nacional de largo aliento, ¿verdad? Y por último, como dice Max Weber, la aplicación de la violencia legítima, de la cual es monopolio del Estado, ¿no? Sin embargo, en el México actual hay un déficit en la aplicación, en la concreción de esos elementos. Por ejemplo, en la organización, para los ojos de todos, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen una mala organización y los ejemplos sobran. A nivel del poder económico sabemos nosotros que a nivel de los ingresos, pues el gobierno no ha ampliado ni la base fiscal por un lado, ni por otra parte ha aplicado una reforma fiscal integral y redistribuye los ingresos a favor del gran capital. La ley es la palabra clave en la acción del Estado, es la base de la confianza en el Estado y la cohesión social. Y ya sabemos que en México pues hay muy poca confianza en la policía, en la justicia, en los procesos judiciales, en la aplicación de la ley. Hasta hay un dicho, ¿verdad?, que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es decir, no se confía efectivamente en la justicia. Y por último, proyecto. Un proyecto que mire y vea lejos, que alce la mira, pues, ¿no? Y en ese aspecto, para nosotros hay un déficit en la concreción de proyectos sociales, no hay actitud proactiva, no hay planeación, ¿verdad? Y que todo lo decida efectivamente el mercado, una visión de rentabilidad cortoplacista, el inmediatismo, que lo decida la correlación de fuerzas y no la letra constitucional, etcétera, ¿no? Por eso los mexicanos, pienso yo, no nos reflejamos en esa imagen objetivo que nos plantea ese régimen que ya no es emanado directamente de la Revolución Mexicana y que es un proyecto de reestructuración que viene desde arriba y desde fuera a nuestra propia circunstancia, ¿no? Yo diría que la sociedad está arropando cada vez más una serie de medidas en que se fincarían precisamente estos tres objetivos generales. Yo quisiera mencionar, aunque fuera rápidamente, que algunas de esas medidas de política y que implantaría incluso una política de Estado sería, 1, reorganizar, ¿verdad?, los ingresos públicos en aras de una reforma fiscal integral. Y en ese sentido implicaría renegociar la deuda para liberar recursos para el desarrollo. Esto implicaría inmediatamente un excedente significativo que pudiera ser invertido efectivamente a nivel nacional para fortalecer el mercado interno. En segundo lugar, fincar una política de financiamiento al desarrollo en recursos vinculados al ahorro interno, dejando fuera efectivamente esa tremenda dependencia a nivel de gran capital financiero. Primero, con la reforma fiscal integral, gravar más al que más tiene, pero también dejar fuera los regímenes fiscales especiales y la renegociación de la deuda externa. En cuarto lugar, consolidar al mercado interno con un aumento apreciable del salario, no solamente el salario mínimo, y una nueva política agropecuaria a nivel de precios, apoyos al productor mayoritario y la revisión inmediata a los términos del actual TLC. Pero el gran reto, la construcción de una fuerza social y política que imponga efectivamente esos cambios reales en la economía y la existencia de un proyecto de nación cuyas prioridades sean 3, la justicia, la libertad, la igualdad, que hasta a la fecha no han sido cumplidos. O sea, en otras palabras, la voluntad política no basta. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.